Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a continuar la saga Canción de Hielo y Fuego escrita por George R.R. Martin con el libro Tormenta de Espadas. Un libro de unas 1175 páginas, bastante gruesecito, que al igual que los otros libros tiene una letra diminuta. Pero dejando eso de lado, quisiera antes de hablar de qué trata el libro y pues dar mis puntos positivos y negativos, querer remarcar que muchas personas consideran este libro el mejor libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, y también ciertas personas lo consideran el mejor libro que ha escrito George R.R. Martin. Personalmente, mi favorito de la saga es Festín de Cuervos, el cuarto libro de la saga, y sí, yo estoy de acuerdo en que este es uno de los libros más grandes que Martin ha escrito, porque personalmente, y bueno, en base a varios de sus trabajos, creo que el libro más grande que ha escrito Martin es el libro de Danza de Dragones. Pero dejando eso de lado, ¿de qué trata el libro de Tormenta de Espadas? Las cosas en Poniente se ponen cada vez más intensas. Los supuestos legítimos reyes han masacrado cada rincón del reino. La corona solo busca sus intereses propios y los de su casa, ignorando por completo a su pueblo. Muchos juramentos esperan ser cumplidos y muchas promesas son hechas. Y en el frío del norte, la Guardia de la Noche se prepara para resistir el frío y a hordas de salvajes, mientras las traiciones se tejen en la oscuridad y la lealtad de muchos será cuestionada, no solo a su casa, sino a sus propios principios. Pero en esos, Daenerys Targaryen busca convertirse en la reina que está destinada a ser, alejándose del camino de sus antepasados, los últimos señores dragones. Vayamos punto por punto. Quiero empezar a hablar de las cosas buenas, destacando la prosa de Martin. En el libro no estamos solamente en un punto de los 7 reinos o de esos, estamos en diferentes. En el norte, en el muro, en Desembarco del Rey, en las tierras de los ríos, incluso estamos en varias partes del continente de esos. Entonces los personajes están dispersos uno al otro. Las historias se han complicado demasiado, hay nuevos personajes, hay muchas cosas sucediendo. Al ser tantas cosas que tenemos sucediendo en el libro, es muy fácil perderse. Es muy fácil no entender a veces lo que está pasando. La prosa de Martin, que a lo largo de los años se ha pulido a través de sus libros, de sus cuentos y de la saga de Wildcards hasta llegar a Canción de Hielo y Fuego, donde considero yo que tenemos a la prosa más perfecta de Martin, destaca la perfección. No es pesado, no es abrumador y no es agobiante estar leyendo un capítulo tras otro, porque Martin nos hace las cosas un poco más sencillas. Es más fácil entender lo que está pasando, ya que la prosa de Martin es bastante ligerita, es muy fácil de digerir y sobre todo es muy poética. No a la altura de William Shakespeare, pero sí algo a la prosa de Roger Zelazny, destacando un combate épico con metáforas, haciendo una comparación entre cosas que pasaron en la historia de Poniente y lo que está pasando justo en este momento en los 7 reinos. La prosa de Martin funciona bastante bien, creo que de todos los libros es el que tiene la prosa un poco más pulida, donde Martin sí se dedicó a revisar y a revisar y a revisar cada metáfora, cada prosa y cada frase, porque realmente las frases no están vacías, hay párrafos muy fuertes tanto por cosas que pasan y por pensamientos de los personajes. El libro, en cuanto a redacción, creo que es el mejor de Martin y sí está de lujo esa prosa. De hecho, tú puedes agarrar en cualquier punto del libro, poner un dedo y te vas a encontrar con algo que destaque de las páginas, no por la historia, sino por la forma en que está escrito. Juego de Tronos y Choque de Reyes, junto con Tormenta de Espadas, se supone que iban a ser un solo libro. O sea que probablemente si no tenemos Vientos de Invierno es porque seguramente van a ser otros 3 libros de la saga. En Juego de Tronos se nos presenta un conflicto, se le dan varios giros interesantes a las cosas que están pasando, y en Choque de Reyes igual sucede lo mismo, pero cada una de estas cosas va llevando a un nudo central, y Tormenta de Espadas es el nudo central de las cosas. Aquí todo va a explotar, todo va a hacerse más complicado, más grande, más complejo, va a introducir más personajes, más tramas y va a dar bastantes giros, pero ahorita vamos a ir con eso. Muchas cosas van a ser reveladas, otras no, pero el detalle con esto es que Martin aquí cierra varios cabos sueltos que había dejado desde Juego de Tronos, y esas revelaciones y estos giros son bastante interesantes. Pero eso sí, el hecho de que aquí en un libro de casi 1000 y tantas páginas se nos cuente el nudo central de la historia no le quita peso a la historia, al contrario, le da un peso más grande porque sientes realmente la importancia de los sucesos que están pasando en Tormenta de Espadas. El libro está escrito igual bajo puntos de vista.
Cada personaje tiene un arco argumental que los va a ayudar a crecer como personajes, o en pocas palabras los van a desarrollar a bola de madrazos. Pero el detalle es que aquí los personajes están impecables. Si yo me quejé de algo en Juego de Tronos y un poquito en Choque de Reyes, es que había ciertos capítulos que sobraban, que no tenían nada que hacer ahí y que realmente se pudieron haber saltado. Aquí no puedo decir eso porque cada capítulo es necesario. Cada frase, cada situación, incluso cada giro lo sientes necesario, porque nuestros personajes, algunos van a sufrir una transformación muy grande y otros pues se van a enfrentar a cosas más grandes. Pero si yo tuviera que destacar algún arco de nuestros personajes, serían dos: el de Jon Nieve y el de Jaime Lannister. Que por cierto, Jaime Lannister es mi personaje favorito de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. No es mentira que a lo largo de la saga nuestros personajes son cuestionados en diferentes aspectos, tanto de su vida, de su casa y de las decisiones que están tomando que afectarán el futuro, tal vez de ellos solamente o de todos los 7 reinos. Personalmente, tengo una debilidad con los personajes que son cuestionados de esta forma, que se les pone en duda, se les pone en tela de juicio si lo que están haciendo es lo correcto, si lo que están haciendo realmente va a valer la pena. Con Jon y con Jaime encuentro algo especial, ya que ambos pierden algo suyo. Algo que sea Jon, el bastardo de Invernalia, de repente cambia abruptamente, y algo que sea Jaime Lannister, el matarreyes, cambia abruptamente. Esas cosas tienen una repercusión no solamente física, moral, y también la tienen éticamente, porque ellos sufren un cambio bastante grande. No son los mismos personajes que conocimos en Juego de Tronos, no son los mismos personajes que se empezaron a desarrollar en Choque de Reyes. Aquí ya son personajes diferentes, tienen una razón para luchar, tienen una razón para vivir más allá de pues el honor de su casa, el honor de la Guardia de la Noche, etc. Y cuando se les plantean ciertos cambios, cuando se les plantean ciertas ideas por giros inesperados o por cosas que ya se veían venir, es imposible no quedar intrigado por ver qué es lo que va a pasar después. Temes por estos personajes, por lo que les vaya a pasar, ya que si antes odiabas a Jaime Lannister, aquí lo terminas amando, lo terminas comprendiendo, incluso hasta de cierta forma quieres saber más de él que de otros personajes. En ese aspecto creo que ambos están muy bien compensados. Personalmente creo que son los que tienen un poco de todo ahí, pero en verdad, esos personajes me encantan, sobre todo Jaime Lannister, y cuando nos cuentan por qué mató al rey Aerys II Targaryen y todo lo que eso le causó en su vida fue impresionante. Y con Jon igual hay una escena bastante interesante que llama al despertar juvenil, que llama a descubrir ciertas cosas ocultas de las personas. Entonces, 10 de 10 el arco de estos dos personajes. A medida que avanzamos en la saga, la presencia de la magia se va haciendo más y más notoria. Esto muchas veces puede llegar a ser contradictorio si no se sabe usar bien. El detalle con esto es que es una fantasía realista. No vamos a ver algo como El Señor de los Anillos, el Juego de Tronos. No vamos a ver algo como, pues no sé, el Dragón de Hielo en Juego de Tronos. No vamos a ver algo como Elden Ring en Canción de Hielo y Fuego. Pero la magia llega a complejizar bastante el mundo, porque poco a poco se nos van revelando elementos que yacían dormidos por casi miles y miles de años. Tanto en Essos, en Poniente, en el Muro, etc. La magia va destacando poco a poco, ya sea en sueños, en profecías, en visiones, y pues a veces sí un poco más clara como si fueran magos o brujos que hay en Poniente. Esto me gusta porque no es el centro de la historia la magia, es el drama político, la química entre los personajes y la intriga de qué es lo que les va a pasar a ellos y a sus casas. La magia aquí juega un rol un poco más importante. Ya no es el mismo mundo de Juego de Tronos. Aquí las cosas ya van un poco más locas. Ya hay dragones en el cielo, ya hay ciertas cosas caminando hacia los 7 reinos que honestamente me tienen muy intrigado. Y no puedo esperar para leer Vientos de Invierno para ver qué es lo que va a pasar con estas cosas. Si es que algún día se publica, claro. La razón por la que muchos consideran a este libro el mejor de la saga es por la cantidad de giros inesperados que tiene. Ya sean pequeños, medianos o grandes, el libro no te da ningún respiro, ya que en cada capítulo pasa algo. Hay giro tras giro, tras giro, tras giro. Y cuando crees que ya no puedes, Martin te dice: oye, ¿estás listo? Ya calaste todos los giros que pasaron. Y tú le contestas: no, todavía no. Martin te dice: bueno, ahí te va otro giro. Entonces el libro no te da un respiro,
no te da un descanso, está emocionándote, trayéndote de aquí para allá, cambiando las cosas de una forma abrupta, pero eso sí, no son ilógicas, ya que si tú atas cabos de los libros pasados, te das cuenta de que varios giros se pueden ver venir, pero no se ven venir por lo bien que están estructurados y por lo originales e inesperados que llegan a ser. Traiciones, bodas, etcétera, están inesperadamente bien ejecutadas. No te las ves venir por ninguna parte, pero cuando llegan no te desagradan. Incluso hasta le vas a mentar su madre a Martin más de una vez por haberle hecho algo malo a tu personaje favorito, que fue lo que yo hice en más de una ocasión. Yo creo que 2 veces por capítulo sí le dije cosas feas a Martin, pero se lo tenía bien ganado. Pero aún así, el libro está impresionante. Como fanático de Martin, más allá de Canción de Hielo y Fuego, o Wildcards, o sus libros y cuentos, etc., me fascina la forma en que este hombre plantea las cosas y las va desarrollando, ya que aquí hay una especie de destello del Martin clásico, del Martin que nos entregó En la Casa del Gusano, retratos de sus hijos y un poquito de Reyes de la Arena, porque a lo largo del libro los personajes nos van contando historias de terror, de fantasía, de caballeros, etc. Y en esas pequeñas historias que llegan a ser bastante vitales para la historia, nos damos cuenta de que hay algo del Martin clásico ahí. Hubo una parte donde nos cuentan el relato de una rata que me recordó bastante al libro de, Los Reyes de la Arena, que es una compilación de cuentos de terror de Martin. Entonces, mientras estaba leyendo eso, aparte de que tenía la piel erizada y me estaba muriendo de miedo, me recordó mucho a ese libro. Hay algo del Martin clásico aquí. No al 100% como lo es en Festín de Cuervos, pero el Martin clásico latente ahí está bien. Es como si agarraras al Martin de Canción de Hielo y Fuego y al clásico los juntaras e hicieran una genialidad. Pero eso sí, crea unas tensiones inexplicables más allá de la comprensión humana, que cuando te das cuenta, dices, ¿cómo es que estoy sintiendo esto? Martin es un genio, en verdad, Martin es un genio. Si no termina Vientos de Invierno, que lo publiquen así como está, creo que a todo mundo le va a gustar. Mezclando amor, odio, traición y tristeza en todos los capítulos, los puntos de vista terminan en un punto donde la historia requiere una continuación, pero Martin la corta dejándola en suspenso. Pueden pasar 2 o 3 capítulos hasta que te vuelvas a encontrar con tu personaje favorito o con el personaje que quería saber qué es lo que le estaba pasando. Y cuando lo haces es como si hubieras vivido la elipsis que hubo entre capítulo y capítulo, ya que Martin termina los capítulos en un punto bastante alto y lo sigue en un punto mucho más alto, pero cuando ya hubo ahí un suceso importante. Entonces, al estar expectante de ver qué es lo que le pasó a tu personaje favorito, y eso sí, vas disfrutando cada página más y más y más y más, porque el libro es impresionante. Realmente el libro es impresionante. Como último punto bueno, yo quiero remarcar algo que los otros 2 libros fallaron demasiado. En Juego de Tronos nos centramos principalmente en Ned Stark, en lo que pasaba en Desembarco del Rey y en todo el drama político. Dejábamos de lado a personajes como Tyrion, a Jon y a Catelyn. De vez en cuando visitábamos a Daenerys. Y en Choque de Reyes, Daenerys se me hizo que no tenía nada que hacer ahí. Se me hacía los capítulos un poco de relleno y sentía que solamente las cosas importantes pasaban al final. Lo mismo con ciertos capítulos de Jon o con ciertos capítulos de Arya. Entonces, eso fue algo extraño para mí en los primeros libros, porque podían pasar 10 capítulos hasta que te enteraras de un personaje. Y cuando retomaban su arco, pues se te olvidaba un poquito qué es lo que había pasado con ese personaje. Incluso cuando nos contaban ciertas situaciones, como que solamente nos limitábamos a unos personajes y dejábamos la situación en tensión. Y cuando ya regresábamos a ese personaje, la tensión como que pierde un poco. Si bien en la batalla de Aguas Negras, en Choque de Reyes, esto se arregla un poquito, demasiado, en Tormenta de Espadas es 1000 veces mejor. Tenemos más puntos de vista que amplían la historia, por lo tanto las cosas que van sucediendo, ya sea en las Tierras de los Ríos, en el Muro o en Desembarco del Rey, van teniendo continuación con los personajes. No cortamos abruptamente para saltarnos de Desembarco del Rey al Muro o a esos. Todo pasa orgánicamente y pasa 1000 veces mejor. Si hay un suceso importante, no importa que pasemos 5 capítulos con 2 o 3 personajes y de la manera más concisa, porque Martin usa los puntos de vista de una forma
inteligente y bastante astuta. Personalmente solamente tengo dos cosas de las cuales quejarme. La primera es que hay muy pocos capítulos de ciertos personajes que son bastante importantes. No les voy a decir quiénes son, pero sí les voy a decir que faltan un poco de cositas ahí, un poco más de ciertos personajes que apenas sí tienen 3 capítulos. Entonces sí quieres más de esos personajes, pero Martin no te lo da. Entonces estás expectante y expectante hasta que te lo den, pero cuando te das cuenta, pues ya terminó el libro. Aunque nos llegan a contar qué es lo que pasó con esos personajes bajo los puntos de vista de otros personajes, no es lo mismo. Y sí necesitas saber qué le pasó a ese personaje. Con el siguiente punto, quiero hacer un paréntesis bastante interesante con la serie de Juego de Tronos. En Juego de Tronos se nos contaba todo. No había puntos de vista, todos los personajes que aparecían en pantalla pues te mostraban lo que estaba pasando, bla 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 bla. Conocíamos la transición de ciertos personajes a otra etapa. Conocíamos la pérdida y el dolor que ellos sentían. Y aquí varias cosas, sobre todo con los Hijos del Hierro, pasan pues desapercibidas porque solamente se mencionan. No se les da seguimiento. No es hasta Danza de Dragones o Festín de Cuervos que ya se les da seguimiento, pero pues no tienen el mismo peso. Por ejemplo, pequeño spoiler, tanto de la serie y de la saga. Theon Greyjoy en la serie es capturado y es torturado hasta convertirse en hediondo. Conocemos la tortura, conocemos qué es lo que Ramsay le hace. Incluso llegamos a conocer lo que le pasa a Balon Greyjoy en la serie, porque lo vemos. Pero en Tormenta de Espadas no vemos esas cosas, solamente nos mencionan ciertos aspectos para que nosotros demos rienda suelta a nuestra imaginación y cuando conozcamos lo que pasó sea un poco más interesante y un poco más sorpresivo. Pero el detalle es que llega a perder un poco de la magia característica de Martin en sus giros. Pero de ahí en fuera el libro es prácticamente perfecto. Como ya les mencioné, no es mi favorito de la saga, tampoco creo que sea el mejor de Martin, el más grande, pero sí está entre los mejores de Martin, entre los mejores del género de fantasía por la cantidad de giros que tiene, por el desarrollo de personajes, por la química, por la situación política, por todas estas cosas que se van entrelazando poco a poco, la forma en que Martin describe las cosas, sobre todo los combates cuerpo a cuerpo y las grandes batallas no se quedan atrás. Tormenta de Espadas es un libro perfecto, personalmente, a pesar de las cosas malas que dije, se me hace un libro perfecto porque me emocioné, grité, lloré. Me dieron ganas de vivir de repente en Poniente, pero de repente se me quitaban las ganas. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.